Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar por aquí en esta sesión. Yo soy el profesor Carlos Antonio Sánchez, de aquí de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías, que inicia ya en septiembre de 2025. Y bueno, la maestría es para periodistas, comunicólogos y otros profesionistas del medio de la comunicación. Este año actualizamos también el plan de estudios de la maestría, por lo que ya contamos con materias como periodismo de datos, transmedia, periodismo de investigación, periodismo móvil, periodismo de redes sociales, etcétera. Y bueno, actualmente estamos también entregando becas de hasta el 30%. Pues me presento también, yo soy Carlos Antonio Sánchez y en los últimos 8 años aproximadamente he estado haciendo y participando y colaborando en muchos proyectos, sobre todo de comunicación, en periodismo y en cuestiones sonoras, que es todo un campo de la comunicación bastante interesante, que con la pandemia lo que vimos fue un boom de estos materiales. Ya existían desde hace bastante tiempo todo esto del podcast y del sonido, la distribución de RSS, que era las primeras maneras de compartir podcast a través de los famosos blogs allá por el 2000 o un poco antes todavía. Pero a partir de la pandemia esto creció un montón y es naturalmente pues, por estar encerrados, estar escuchando y tener toda la oferta de comunicación, de entretenimiento, de recetas, de análisis, de filosofía, de medicina. La pandemia fue un parteaguas para el mundo del podcast y de la producción de sonido en este tipo de materiales, porque ya es algo distinto, ¿no? Si bien cuando uno consume materiales, puede que el video sí sea algo muy importante, pero el audio sin duda es algo fundamental. Entonces, bueno, a partir de la pandemia para acá también pensando un poco eso, he estado muy de lleno en este tipo de productos, sobre todo en periodismo. Pero bueno, todavía un poco más atrás he tenido la oportunidad de trabajar en muchos otros lados. Yo estudié comunicación y periodismo en la UNAM. Entonces, estudiar comunicación te permite acceder a ese abanico de posibilidades en las que uno puede hacer desde marketing, hacer comunicación institucional, hacer periodismo, meramente periodismo y todas las clases de periodismo que hay. Y a partir de ahí, bueno, una de las ramas que tomé fue la comunicación pública de la ciencia y todo lo que tenga que ver con esta manera de extraer datos que son generados con todas las ciencias y poder utilizarlas de una manera responsable, ética, para crear materiales de comunicación, crear periodismo a partir de este tipo de datos y poder hacer productos un poco más sólidos, con evidencia científica sobre todo, para al final, lo más importante, para que las personas puedan obtener información y tomar decisiones más informadas a partir de este tipo de datos. Entonces, parte de mi experiencia empezó por ahí. Yo empecé trabajando para el Instituto de Física de la UNAM. Estuve ahí un tiempo haciendo también comunicación institucional y todo tipo de productos que se pueden generar a partir de ese tipo de ciencia, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar para el Centro de Ciencias de la Complejidad, que también es otro reto de la comunicación institucional. Y luego de ahí empecé también a probar un poco de otro tipo de comunicación. También trabajé para el extranjero, trabajé para medios como Vice en Estados Unidos, para organizaciones como Climate Tracker en Colombia. También trabajé en una empresa que se llama Donde Media, que produce muchos podcasts de renombre en toda Latinoamérica. Uno de ellos, por ejemplo, Duolingo, que es un podcast para aprender, pero que también tiene una presencia muy importante en muchas partes del mundo, ¿no? Ahí también tuve la oportunidad de producir el podcast de TED en español, que son estas pláticas sobre aprendizajes que hemos visto que hay un ponente caminando en un escenario y nos va enseñando parte de su conocimiento, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de producir 3 temporadas para el formato de podcast de TED en español.
Y luego de ahí también tuve otras oportunidades como coproducir y bueno, participar en la producción, una gran producción de Después de Ayotzinapa. Este es un podcast que fue producido con ayuda de Reveal en Estados Unidos, pero que fue muy importante porque habló sobre cuestiones muy reveladoras del caso de Ayotzinapa, que si bien ya teníamos un bosquejo muy importante a través de toda la cobertura que se ha dado desde que sucedieron los hechos, pues ahora contarlo en audio fue otro reto, ¿no? Entonces también tuve esa oportunidad bastante grata de estar con ese gran equipo. Y luego, bueno, en Vice es un aprendizaje también muy importante para comprender cómo funciona la información en el extranjero. De ahí también tuve otra oportunidad de trabajar otra vez para México, en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen una área de la Dirección y Difusión de Ciencia y Tecnología bastante grande, con muchas raíces bastante grandes, y en especial yo trabajé para la revista Conversus y su agencia informativa también. Luego también parte de estos aprendizajes, tuve también la oportunidad de trabajar en proyectos independientes y proyectos correlacionados con una organización que se llama la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es una red bastante grande de comunicadoras, comunicadores, periodistas, y que a partir de esta red también tuve la oportunidad de participar en bastantes proyectos internacionales y nacionales. Y luego también ya más a lo que estoy haciendo ahora, tuve la oportunidad de trabajar para la UNAM otra vez. Estoy haciendo la comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es otro reto, es algo muy diferente, porque estamos hablando que se estaba trabajando en los polos de la ciencia y ahora en el otro, entonces eso es un reto bastante grande, pero de muchísimos aprendizajes. Pero en todo esto que he tenido la oportunidad de trabajar, me he encontrado con un montón de proyectos de audio para producir historias periodísticas, que es algo que a lo mejor aquí en México nos cuesta un poco de trabajo identificar materiales que han habido de este estilo. Pero allá por 2017, 18 más o menos, tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto en colaboración con varios colegas con los que hemos hecho muchísimo periodismo, un proyecto que se llama Hábitat Ciencia. Entonces, en ese proyecto de Hábitat Ciencia que hicimos la producción de 28 programas que estaban distribuidos en un montonal de secciones, ahí fue explorando un poco cómo a partir del audio podríamos crear un discurso distinto para contar una historia. Y eso es bien importante porque uno se imagina que el audio siempre va detrás de fondo, que el audio siempre está como de acompañamiento en cualquier tipo de material, pero el audio tiene posibilidades todavía mayores. Y eso es lo más importante de todo esto, porque un experimento que hicimos para esa serie de los 28 programas fue que había unas cápsulas más de divulgación hacia el final del programa, pero que ya iban musicalizadas. Ya empezaba a conjuntarse el discurso que tú creas desde el guión, desde la manera en la que lo estás narrando, pero que también se podría complementar de una manera muy importante con la música, con el audio. No solo pensando la música como sonidos especiales, como los efectos que suenan, sino tratar de crear un discurso con todas las tonalidades que hay en la teoría de la música para poder reforzar lo que se cuenta en cualquier material periodístico, y sobre todo en radio, en podcast, en cuestiones de audio. Eso es bastante útil y cambia la perspectiva en la que podemos consumir un material. Entonces, bueno, ese fue un primer ejercicio en Hábitat Ciencia. Lo pueden consultar todavía, la página web está activa y pueden consultar ahí los 28 programas y todas las cápsulas que hay dentro de eso. Pero también por parte de esas experiencias de empezar a combinar el discurso con toda la teoría musical y todo el audio, empecé a encontrar también una manera distinta de integrarlas, y a partir de eso, allá por poco más de la pandemia, y ya juntando también toda la experiencia de todas estas aventuras de trabajo,
con un grupo de colegas que estábamos también pensando en cómo crear materiales distintos de comunicación, en especial acercándonos un poco al periodismo. Hicimos un podcast que se llama Pampa al Susto, en el que a partir de el género reportaje que está en muchísimos materiales que hemos consumido a lo largo de bastantes años y que sabemos que los reportajes contienen una manera muy importante de contar no solamente una historia, sino también todo tipo de información, pues encontramos a partir de ese género tratar de poder producir historias acompañadas por esos dos componentes. Primero, que sea una historia, que sí también tenga todos los componentes de un reportaje, pero que también tengamos esta perspectiva de acompañar el discurso con el audio. Entonces, a partir de ese material, hicimos un piloto, hicimos un primer episodio, y resultó que esto fue bastante importante porque no sabíamos que esto podía alcanzar estándares de calidad muy altos, y por lo cual en Chile, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos y en todos estos trabajos que les fui contando en los que estuve participando, ya era muy normal ese tipo de producciones. Entonces, también trasladando un poco el conocimiento de esas experiencias y tratar de llevarlas a nuestro proyecto, que fue totalmente independiente, fue que nació ese material que a partir de unos cuantos episodios empezamos a notar que empezamos a llegar a convocatorias a lugares casi ganadores, empezamos a seguir produciendo materiales y empezamos a ganar ya convocatorias ya más grandes. Derivado de eso, nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo en Salud, el Premio Nacional Gabriel Rincón y el más grande, que ha sido el Premio Nacional de Periodismo en 2023. Entonces empezamos a notar que ese tipo de producción podría alcanzar estándares de calidad bastante altos, y que lo cual replicarlo en muchos otros proyectos o tratar de normalizar este tipo de producciones en la manera de contar reportajes, historias y todo tipo de comunicación puede cambiar la manera en la que la gente puede recibir tanto mensajes como ideas, como conexiones con cosas que les pueden pasar a ellos, o como soluciones ante problemáticas que muchos enfrentan, pero que también se pueden identificar a través de estos materiales. Entonces, más allá de tener una narración que te va contando algo, es un proyecto que integra muchísimos aspectos, tanto de la música, que eso es algo que le da un valor muy alto, pero también cómo integrarlo no nada más a que esté acompañando un discurso dentro del periodismo o dentro de un reportaje, sino que está amplificando los mensajes, está tratando de contribuir con el discurso y que no nada más quede ahí. Digo, no es un error tener ahí una música de fondo en podcast, lo vemos en un montonal de producciones, ahora con todo este boom que ha habido de tantos y tantos podcasts. Sabemos que hay materiales así, ¿no? Sabemos que hay materiales en los que escuchamos a alguien hablando y atrás hay música, que es totalmente válido, no tiene por qué tampoco ser algo que sea mal, ¿no? Pero dentro de toda esa gama de materiales que están contar anécdotas, que está contar explicaciones, que están incluso hay recetas o soluciones ante cualquier cosa, o enseñar cualquier disciplina. Vemos ahí historia, filosofía, vemos todo tipo de ciencia, vemos incluso psicología, ¿no? En todo este boom de los podcasts. Pues hay otra manera también ahí, que es el periodismo narrativo, y que si bien en el periodismo que ya se conocía desde siempre ha habido una tendencia por saber que los materiales que están contados así, bajo las características de un periodismo narrativo, tienen unos alcances bastante altos, pues entonces llevarlos a audio resultaría algo muy interesante. Entonces es parte del ejercicio que hicimos con este proyecto de Pampa al Susto, que pueden buscarlo en todas las plataformas. Tenemos una temporada completa publicada también, pero tenemos también ahora en curso el lanzamiento de otra temporada, que es la segunda. Entonces, a partir del ejemplo de esta experiencia con este proyecto, me gustaría platicarles cómo se construye un material
con esos alcances, con esas posibilidades, ya sea que tengan un estudio en casa o que tengan un estudio donde trabajan o que estén trabajando en un medio que pueda tener también la posibilidad de prestarles equipo para producir, y si no también de manera independiente, que es como lo hacemos nosotros, es también totalmente válido, y les contaré un poco sobre cómo podemos hacer proyectos de esa naturaleza. Cuando todo comienza con un guión, ¿no? Si no hay guión es lo básico, y el guión hay que dar por hecho que ya lo tenemos que tener, porque el guión no solamente está ahora en podcast, el guión está para todo tipo de productos y siempre ha estado ahí, para televisión, para radio, para entrevistas. Entonces el guión no hay que pensar que hay que descubrirlo ahora, sino que necesitamos dar por hecho que el guión debe tener una calidad muy alta. ¿Cuál es esta calidad? Pues siempre hay que pensar que vamos a tener una narrativa que contribuya a contar mejor un mensaje, a que sea creativa, que tenga recursos que utiliza, por ejemplo, la literatura, con el tiempo, con el espacio, con los recursos literarios, que el lenguaje sea utilizado de manera correcta, que exista una economía de palabras para tratar de contar más con menos palabras. Pero el guión es algo que debemos dar por hecho que debe tener una alta calidad para que podamos empezar a trabajar con esto. Si no existe esto, tendríamos que regresar a trabajar con los guiones para que queden lo mejor posible y totalmente pulidos también, que esa es otra cosa. En cuestión de podcast, el guión es algo bien interesante porque tiene un componente bien distinto a cómo funciona el guión en otros tipos de formatos. El guión en podcast, estamos escuchando a alguien que nos cuenta algo tan cercano, con un lenguaje lo más cotidiano posible, que es algo similar a lo que podemos escuchar cuando nos están contando un chisme, por ejemplo. Cuando te cuentan un chisme y si te lo cuentan con un discurso totalmente serio, con términos técnicos, eso ya pierde total su interés. Las personas escuchamos que nos cuentan un secreto, una anécdota o algo que les pasó, por la manera y la complicidad que hay en el discurso de las personas para contarte algo. Y eso es bien importante. Cuando alguien llega a esa complicidad y te lo cuenta, puedes entonces engancharte con su historia. Y eso es algo súper importante que sucede con el podcast. Es una manera en la que las personas se van a colocar unos audífonos y solamente te van a escuchar a ti sobre cualquier otro sonido que tengas alrededor. Claro, puedes escucharlo también desde tu celular, traerlo ahí en el estéreo o en cualquier dispositivo, en la compu, en tablet, etcétera. Pero lo ideal es que uno se ponga unos audífonos, dedique tiempo a encontrar un episodio, y todo este ritual para poder escuchar información hace que el podcast tenga entonces algunos ganchos para poder llegar a las personas de una manera distinta, ¿no? Y si bien sí hay este usuario en el que va a escuchar en modo ambiente todo lo que le vaya cambiando, también es cierto que hay muchos usuarios que sí te escuchan con toda la atención, con unos audífonos incluso de calidad, para saber qué puedes transmitir a través de un mensaje. Entonces, cuando contamos una historia para podcast, hay que tener bien presente eso. Alguien tiene unos audífonos y tú le estás hablando casi al oído, que ese es un concepto que se empezó también a utilizar en las primeras plataformas y las primeras organizaciones que hacían podcast a nivel profesional. Tuve la oportunidad de conocer a Martina Castro, que ella fundó Adonde Media, y ese era uno de los ejes para construir guiones en podcast. Estamos escribiendo para el oído, que es totalmente otra cosa. Y es esta manera en la que te haces cómplice de tu escucha para que puedas contarle algo tan cerquita del micrófono y que pueda escucharte con ese nivel de detalle. Entonces eso cambia bastante, porque entonces le estás hablando a una sola persona que puede replicarse en muchos usuarios, en muchas vistas, pero tu público es una persona y estás conectado con esas orejas detrás de cualquier parte del mundo que te va a escuchar. Y eso hay que tenerlo bien presente para construir no solamente los guiones, sino también
todo el discurso con la música, con los efectos de sonido y preocuparnos por el nivel y la calidad que vamos a alcanzar en nuestras mezclas de sonido para este tipo de materiales. Entonces, el guión, eso es lo que debemos contar con ello desde el inicio. El guión con la más alta calidad y con todos los recursos de los que hablé, el guión es lo más fundamental, ¿no? Y podemos tener un montón de horas hablando del guión, pero bueno, a partir de eso, lo que hay que ahora construir es todos los elementos que van a estar alrededor de ese guión. Por ejemplo, la voz principal, la voz que va a narrar toda tu historia, es la voz más importante que vas a tener en todo tu material. Sin esa voz, no vas a tener a un protagonista que te va a llevar, que te va a decir qué escuchar, que te va a dar los detalles, que te va a decir por dónde estamos, que te va a decir los datos, que te va a empezar a llevar también con un estilo para narrar, para que tú te puedas sumergir en esta historia. Entonces, la voz principal, esa que va a narrar, es algo que hay que prestarle muchísima atención y en especial al momento de producirla. Porque bueno, tenemos el guión, tenemos a la voz principal, pero ¿qué vas a hacer con esa voz? Entonces, lo primerito es que necesitas que esa voz tenga la más alta calidad de sonido que todas las voces que van a estar en todo tu material. Puede que una de las fuentes, una de las entrevistas que aparezca ahí, un testimonio que tengas por ahí también, puede que por alguna razón el audio no tenga la mejor calidad en tu material, ¿no? Pero todavía eso es justificable, porque es alguien que no va a estar hablándote todo el tiempo en el material. Pero la voz principal debe cuidarse a una alta calidad. ¿Cómo se cuida con eso? Primero, sí o sí, tenemos que utilizar un micrófono para grabar la voz. Y un micrófono que esté cerca de la voz. Si yo estoy grabando un material y me escuchan como que más lejos por acá, vamos a perder esta conexión en la que me están escuchando. Y no importa que sea 5 segundos en los que se perdió un poco la voz, es muy importante que la voz siempre esté cerca, porque la distancia que esté de esa voz hacia el micrófono es la misma distancia que vas a tener a la voz de los escuchas y del oído. Entonces eso es lo más importante y no se puede perder en ningún momento. Entonces, micrófono siempre. Micrófonos hay ahora, a diferencia de, ¿qué será?, de 5 años todavía, no había una oferta tan grande de micrófonos. Ahora uno busca, ya ni siquiera tiene que utilizar conceptos tan técnicos para encontrar ese tipo de materiales. Hace mucho se utilizaba que tú buscabas un micrófono y tenía que ser de condensador. Si no era un micrófono de condensador, la calidad podría afectar, ¿no? Pero esa era la búsqueda hace mucho. Y luego no solamente eso, tenías que conectarte a interfaces que utilizaban una fuente de poder especial que se llama Phantom Power, conectarla, tener aparte una mezcladora y luego tener un adaptador hacia el medio donde quieras. Realmente era un relajo. Parecía que tú estabas haciendo grabación de estudio cuando no tienes un estudio, ¿no? Entonces, 5 años para acá se empezó a normalizar el uso de un montonal de micrófonos. También muchas de las marcas que ya eran también muy conocidas como Shure empezaron a apostar por otro tipo de micrófonos. Ya no utilizaban estas cosas profesionales tan grandes, porque realmente eso es para un estudio, ¿no? Para alguien que va a cantar, para alguien que a lo mejor va a grabar un comercial y lo van a reproducir en un montonal de salas de cine y un montonal de cosas que no necesariamente son fundamentales para los que producimos desde casa, ¿no? Entonces, afortunadamente, todas estas marcas lo tomaron en cuenta y empezaron a notar que había un mercado enorme ahí. Y ahora tú buscas en cualquier plataforma para comprar productos, micrófono para tal marca de celular o tal micrófono para otra marca, lo que sea, te salen opciones de todo. O sea, entonces, realmente ahora conseguir un micrófono para grabar no es ningún reto. Y hay unos micrófonos tan pequeñitos, ya tan pequeñitos, que puedes conseguir ya una calidad bastante aceptable para cualquier tipo de material. Muy fácil. Entonces, digamos, si no tienes acceso a que tu voz principal sea grabada con un super micrófono de estudio en un lugar aislado totalmente, los micrófonos que ahora hay en línea son bastante buenos. No solo eso, o sea, hace mucho, y ahorita lo iremos
viendo ahí poco a poco, había que procesar las voces de una manera tan especializada, ecualizador, compresor, estar utilizando técnicas muy avanzadas tanto de grabación como de postproducción, que también te alejaba un poco de tener materiales así, ¿no? Si no tenías un estudio no podías producir algo así. Pero actualmente también ya hay un montonal de plataformas que te ayudan a hacer este ejercicio mucho más rápido. O sea, te ayudan a ecualizar, te ayudan a que si el micrófono está bajito, pues te igualan el volumen, te ayudan a eliminar el eco, a eliminar el ruido de fondo, cosas que eran impensables hace 5 años. Esto no existía, era muy difícil y solamente se podía con herramientas de un costo muy alto, ¿no? Entonces, eso todavía hace que las oportunidades para producir historias periodísticas de audio sea todavía mucho más sencillo de acceder a estas herramientas. Bueno, entonces la voz principal hay que tenerla ahí en la mira con todos estos elementos, pero ¿qué hay con las otras voces, no? Toda la manera de recoger las voces de otras fuentes sí es un reto, porque ¿qué necesitamos? Tratar de igualar la voz principal, ¿no? Sé que eso va a ser imposible porque no vamos a tener ni la oportunidad de grabar a una entrevista con tanta calma. Entonces, eso pone también en riesgo la calidad del sonido, ¿no? Pero igualmente ya en el mercado hay un montonal de opciones para poder salir a grabar con micrófonos portátiles a cualquier fuente. Entonces, al menos por la parte tecnológica está bastante resuelto. Hay un montonal de micrófonos que te sirven tanto para interiores como para exteriores. Siempre hay que buscar que estén cubiertos con una esponjita, que es el rompevientos, a mí no me gusta el silo, ¿no? Pero el dead cat es una palabra, un concepto bastante malo para los micrófonos por su traducción, pero bueno, también ya hay un montonal de herramientas para poder salir y grabar en viento, grabar aunque estés en una manifestación llena de ruido, ir a grabar a la montaña, ir a grabar en todo tipo de condiciones. Ya hay muchas herramientas, ¿no? Entonces, para poder grabar en cualquier lugar, sí, el micrófono, el que consigan, tanto de estos últimos que han salido o más profesional, pero siempre muy importante tener esa protección contra los vientos. ¿Por qué? Porque el viento pues, es casi tu peor enemigo para hacer una grabación. Entonces, si estás grabando una entrevista, estás confiado de que está saliendo todo bien y la entrevista te costó trabajo conseguirla, puedes arruinarla si hay mucho viento y no tienes una manera de proteger el micrófono con el que estás trabajando. Entonces siempre es importante eso, micrófono, pero también herramientas para protegerlo del aire. Entonces los pueden encontrar como parabrisas para micrófono, rompevientos para micrófono, el dead cat para micrófono o simplemente como esponjitas para micrófono. Pero es bien importante tenerlas siempre que vamos a grabar. Entonces de esa manera ya estás protegido de salir y hacer cualquier entrevista en cualquier condición. Ahora, hace mucho también dependías de las grabadoras, ¿no? Todas estas grandes marcas que empezaron a salir con grabadoras un poco más chiquitas, dependías de ellas, ¿no? Y hay un montonal de ofertas, ¿no? De grabadoras de voz en el mercado, ¿no? Y se utilizan tanto para entrevistas como para producir. Aquí mismo en esta grabación tenemos ahí una grabadora que se utiliza para la producción de esta grabación y son muy funcionales. Pero todavía la tecnología ha llegado más allá, no solamente esas grabadoras son más pequeñas, sino que ahora casi no las necesitas tampoco. Entonces, para ir a grabar una entrevista, ir a grabar sonido ambiente o grabarte a ti, ya puedes utilizar todos estos micrófonos de los que les hablé sin ningún problema en el que ustedes puedan pensar que compromete la calidad de audio. Sí, todavía hay algunas inercias de que la calidad de audio solamente se conseguía en estudio, solamente se conseguía con micrófonos especializados, con micrófonos de condensador, con interfaces de sonido, con grabadoras de muy alto valor. Sí, esta inercia sigue y seguirá, siempre va a pasar esto. Pero también las necesidades para poder hacer que la gente pueda producir en cualquier lugar, esas también van a toda velocidad y las marcas lo saben. Entonces, esto ha sido una gran oportunidad para que cualquier persona que tenga un proyecto independiente consiga su equipo y pueda producir en cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario tampoco que tengan ese tipo de grabadoras tan grandes.
con estos micrófonos pueden conectarse a cualquier celular. Eso es algo fantástico porque ya hay todo tipo de entradas y adaptadores para que tú puedas usar un lavalier, que son esos microfonitos que te ponen así en las entrevistas, lo puedas conectar a tu celular, ¿no? Con un adaptador USB-C, o lo puedas conectar al Lightning de los antiguos iPhone. Entonces ya no hay tanto problema porque ya hay un montonal de tecnología para poder llevar no solamente equipo portátil, sino que ahora lo puedes usar con tus propios medios como el celular, que es algo fantástico. Tienes una grabación y te la mandas rápido a cualquier dispositivo y ya está guardada. Ya ni siquiera cargas tus memorias en las grabadoras para este tipo de producciones. Pero bueno, reafirmando un poco que no es que no se estén utilizando ahora, sino que se utilizan ya para producciones de muy alto nivel como en el cine. Entonces, si tú no estás produciendo para cine, ten toda la libertad de adquirir un equipo como este y producir con él. Eso es lo más importante, no tener miedo a que no tengas ese equipo de muchos miles de pesos para poder producir. Entonces, un lavalier, los lavalier ya tienen esponjita, entonces ya puedes salir a la calle con esos, conectado a tu celular, puedes hacer entrevistas, grabar sonido ambiente y realizar todo tipo de grabaciones para hacer tu podcast. Entonces, eso es bastante bueno para todos los usuarios que a lo mejor no sabían, ¿no? Que podías hacer estas producciones con tan poco. Lo cual no significa que en el cuidado y en el tratamiento y en toda la edición vayas a irte hacia la ligera, ¿no? Hay que también tener un cierto cuidado para alcanzar los estándares más altos en tus materiales. Entonces, bueno, ahí ya está resuelta otra cosa. Ya puedes ir a grabar tus fuentes. Tenemos la voz principal, podemos ir a grabar a nuestras fuentes. Y ahora, ¿no? Teniendo todo ya en nuestro archivo, en nuestra memoria, etcétera, yo les recomiendo tener todo en un drive porque no saben, cuando hay una pérdida de equipo, una memoria, la computadora le puede pasar cualquier cosa, pero siempre subirlo a todas las marcas que hay de drives para que puedan tener ahí su material respaldado. Entonces actualmente ya también la oferta de tableros de edición, de programas y todo es muy grande. Eso sí es bastante diversa. No tenemos desde las marcas más conocidas, pero también tenemos alternativas de uso libre. Y también tenemos los programas que utiliza la propia industria de más alto nivel. Esos todavía continúan y los siguen adaptando a las nuevas tecnologías, pero ya la oferta de materiales y de software para editar es muy alta. Entonces, yo les recomiendo empezar con uno de uso libre. Les puedo recomendar uno que se llama Traction. Ese es muy parecido a Pro Tools, que es uno de los software que utiliza la industria del cine y de la música. Pero esta versión de Traction es una oportunidad de mucho detalle para que puedan producir sin necesidad de pagar por un software tan caro, ¿no? ¿Por qué? Porque los software de más alto nivel, históricamente han sido así, son bastante caros. Pro Tools tiene una compra casi de 10,000 pesos por el software nada más y tiene suscripciones bastante caras. Entonces, digamos que si no lo necesitas, tienes alternativas como Traction, es una alternativa, o Audacity, que tiene en el mercado añísimos, tiene bastantes años, si no es que más de décadas, pero tiene bastante Audacity y ha integrado inteligencia artificial. Entonces también es una salida bien importante. Dentro de todos los proyectos que he trabajado, la propia industria a veces también te lleva a esta inercia de tener que acoplarte al software que está en la industria, ¿no? Entonces yo aprendí en Pro Tools, no es necesario, pero es una herramienta de mucha precisión para editar. Entonces, por ejemplo, si uno necesita recortar el audio, uno de los softwares más detallados para hacerlo, sin duda es Pro Tools, porque te permite acercarte a hacer cortes muy precisos, y ese es uno de los valores que a mí me encanta de ese programa. Pero lo puedes lograr con otros, incluso con editores de video como Premiere, por ejemplo, o como CapCut, puedes producir un podcast también. Simplemente en vez de utilizar videos, tú vas a guardar ahí y vas a trabajar ahí con audios, pero
pero puedes trabajar también en ese tipo de programas. Desde luego, uno de los más famosos que hay también es Audition, que es parte de los hermanos de Premiere con Adobe, pero es de paga también. Entonces, es enfrentarse también a ese tipo de reto, ¿no? Y de ahí yo me iría como por escalas, Audacity, después de ahí a lo mejor me iría a Traction. Traction es muy avanzado también, es totalmente gratis. De ahí me iría a lo mejor a Audition, de ahí hay otras más especializadas después, como Cubase, que es también un software bastante avanzado para producir y sí se utiliza en la industria musical también. Y de ahí también ya me iría con Pro Tools, que se me hace a mí el que te ofrece herramientas muy avanzadas y de muy alto nivel. También porque no solamente están los software, ¿no? Sabemos que también están los efectos que vas a utilizar en una producción y al menos este programa tiene un alto nivel para utilizar este tipo de efectos. Entonces, bueno, los tableros de edición todos son prácticamente iguales. Es una línea del tiempo en la que tú puedes contar desde 0 hasta lo que dure tu material. Tenemos también un medidor del tiempo para saber en qué momento está posicionado lo que estoy reproduciendo. Y de ahí tenemos nuestras pistas. Tenemos pistas de audio, pistas estéreo, pistas mono, pistas de instrumentos, pistas para ecualizar toda la grabación en simultáneo. Y en fin, hay un montonal de herramientas que todos los programas las van a tener, todos tienen pistas, todos tienen accesorios para utilizar efectos, todos tienen los medidores de tiempo, todos tienen estos dibujos de frecuencia, todos los programas los van a tener y no hay ninguno que no tenga algo así. La diferencia es en la manera en la que tú te acostumbras, así como manejar una cámara o manejar un vehículo, dependerá mucho de esas necesidades. Lo más importante también es tener una organización de todos estos materiales. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo edición de audio y sobre todo en historias que te van a contar historias, que sobre todo periodismo, por ejemplo, necesitamos una organización porque cada secuencia que tengas y cada pista que integres, cada efecto, todo lo que integres va a poder ser editado por pista. Entonces, todos los programas funcionan así por pistas y la pista va a ser lo más importante que tengas en tu tablero de edición. ¿Por qué? Porque a cada pista tú le puedes aplicar un efecto que se utilice en toda la pista o utilizar efectos en clip por clip dentro de esa misma pista. Pero esa organización es bien importante, tener una pista para la voz principal, tener una pista para la música, una pista para cada instrumento prácticamente, una pista para efectos, una pista para audio ambiente, una pista para efectos de voz, una pista para correcciones, etcétera, etcétera. Pero eso es lo más importante. Si uno utiliza solamente una pista para meter ahí todo su proyecto, al final eso va a resultar desastroso porque no vas a poder editarlo con gran detalle. Entonces es lo más importante, tener esa organización de pistas. Por ejemplo, aquí en el tablero pueden ver un proyecto de audio. Este proyecto fue el episodio 5 de nuestro podcast de Pampa al Susto. Entonces este episodio tiene esos mismos componentes de la voz y las fuentes y todos los instrumentos que se utilizaron para construirlo. Entonces les voy a reproducir la introducción nada más para que podamos ir viendo cómo están ordenadas las capas dentro de estos materiales y cómo se van desarrollando. Y diciéndole se va a morir tu bebé, ve nada más qué peso tienes, no pujas porque estás gorda, se va a asfixiar y va a ser tu responsabilidad. ¿No? Y las compara en esa historieta, compara a las personas gordas con basura. Al contrario, nunca se le pide a una mujer embarazada que baje de peso.
Estamos de acuerdo en que me pude morir. Traumático. Soy Mari Carmen Clement y estás escuchando Pan Pa'l Susto. Entonces, en todos los episodios lo que hacemos es, si tienes la historia, tienes toda la historia de principio a fin, pero al inicio nosotros metemos una introducción muy breve de lo que podemos escuchar dentro de todo el episodio, ¿no? Es algo que en muchas partes del mundo se utiliza en todo tipo de productos, que es el famoso cold open. Entonces, este famoso introducción o cold open nos va a ayudar a atrapar al escucha, no descifrar exactamente todo lo que se va a encontrar en la historia, pero sí esa esencia de la que va a estar compuesta este material. Entonces, ¿cómo está compuesto? Lo utilizamos con todas las voces de las fuentes. Estamos fuente 1, fuente 2, fuente 3, y está ambientada con una música que no vas a encontrar en todo el material, pero que sí vas a encontrar en partes clave. Entonces, eso de etiquetar cada sección de tu proyecto con cierto tipo de música va a hacer que uno tenga estas conexiones de, bueno, entonces habló esta fuente y creo que identifico qué fuente es, incluso por el tipo de sonido que tiene. O identifico qué tipo de problema a lo mejor o solución hay ahí, dependiendo de esta música que estés utilizando. Porque en realidad no es que tú construyas todo con diversidades y música así aleatoriamente. Cada una va a contribuir. ¿Cómo puedes hacer que contribuya eso al mensaje? Por ejemplo, en esta introducción que nos van diciendo algunas frases muy importantes de cómo está avanzando la historia, pero nada más hasta ahí. Esta parte, digamos, no es un momento ni alegre, no es un momento como para pensar, no es un momento, digamos que tampoco es un momento triste, ¿no? Pero sí es un momento en el que tú vas a atrapar a la audiencia a partir de esta sección. Entonces, ¿qué es lo que hago para poder construir un poco el discurso de sonido con toda la narración que hay ahí de las fuentes? En la música hay una parte muy básica que es más hacia la teoría, que te dice que los tonos mayores van a hacer que el discurso que tú estés escuchando en una canción tenga una perspectiva positiva, o una perspectiva que no va a estar como no va a ser problemática. Pero cuando utilizas tonos menores y cuando haces combinaciones o una ligera desafinación en alguno de ellos, alteras la percepción de esa parte musical. Entonces, lo que hacemos para producir la música de este proyecto es jugar con esas combinaciones tonales para que podamos construir o acompañar o reforzar los mensajes que vamos escuchando con ayuda de esa percepción que hay dentro de la música. Y en general la gente lo identifica, por ejemplo, con la música popular, sabe cuando una música es triste, ¿no? Y uno sabe, escucho esa música porque cuando estoy triste la escucho, ¿no? Y sabe cuándo son las felices. Eso es algo que a nivel general ya hay una percepción. Y luego, en otro tipo de música, todavía se utiliza ese tipo de enfoques para poder conseguir un cierto discurso con el sonido. Entonces, todo el proyecto que tenemos de Pan Pa'l Susto está guiado por esa base musical. Entonces, cada una de las secciones del guión, cada uno de los momentos que vamos contando, las soluciones, los problemas, la descripción, la explicación, todo lo que va pasando en los episodios, está acompañado con una justificación musical que va entre si es algo con tonos mayores o tonos menores. Y si ustedes utilizan eso, van a mejorar los discursos de sus materiales. Bueno, esa es toda una construcción y que lleva bastante tiempo, pero es algo que vale la pena detenerse. Y si ustedes no lo pueden hacer, porque entiendo que necesitarías entonces clavarte en todo esto de la producción musical y la teoría
puedes juntarte y haciendo un equipo con personas que pueden tener a lo mejor esos conocimientos y trabajar juntos, que es algo que hacemos también nosotros desde el equipo. Tenemos conocimientos desde muchas perspectivas y los juntamos. Entonces es uno de los aprendizajes más importantes de este tipo de productos. Uno solo puede que sea difícil que lo saque. El equipo es lo más importante y tenerlo diverso para que podamos abarcar todo tipo de posibilidades. Y luego ahí en general ya tenemos, eso es lo más importante, la organización, el énfasis que le dimos a la voz, el tener esa perspectiva con la música, que nos daría para horas y horas y horas. La producción musical para materiales de comunicación es muy grande. En la industria del cine es el scoring, el famoso scoring, y es todo un campo de cursos, hay maestrías incluso en eso, ¿no? Entonces, la parte musical les va a dar otra perspectiva, pero también la organización, o sea, la organización por pistas, una pista para cada voz, eso es muy importante. Y una vez que tengan todos los elementos, algo para no detenernos en cada uno de los aspectos para poder editar cualquier detallito de la voz, lo más importante y para que todo fluya de manera natural en una escucha, es que nunca escuches cortes de audio. Si ustedes nunca escuchan un corte abrupto de audio en el que te dejen en un vacío total, la mezcla va a ser suave y vas a poder llevar a la audiencia hacia allá de una manera muy, como al principio les conté, como si alguien te estuviera contando un secreto, un chisme. Cuando hay un chisme y alguien te interrumpe de golpe, sabes que se cortó la inspiración y dices, bueno, ya no te cuento, ¿no? En podcast es similar. Si tú tienes un agujero en medio de tu grabación, hay que repararlo. No importa si sea con suavizando la onda de sonido o sea poniendo detrás sonido ambiente para que no se sienta esa caída de sonido. Pero eso es la clave en todo el material, que nunca tengas cortes y vacíos en toda tu mezcla. Si sigues eso, vas a empezar a descubrir todo lo que necesitas en cada uno de los audios que metes. Tienes una voz, tienes un sonido, ya tienes tu música. ¿Qué sigue después de eso? Cuidar que no tengas esos stops del sonido que te van a arruinar el discurso. Mientras hagas eso, todo va a fluir con mucha calma. Hay cosas más especializadas que ya podríamos ir buscando en lo individual, porque la producción sonora es tan compleja, pero que les puedo contar algunos de los aspectos para que los puedan ir investigando también por su cuenta. ¿Qué es la ecualización? ¿No? En qué frecuencia suena un sonido para que lo escuches grave o lo escuches agudo. Entonces, eso es básico también, ¿no? Y que puedas hacer que un cierto sonido tenga más relevancia sobre otro. Buscar cómo trabajar una ecualización es algo fundamental. Buscar cómo masterizar un material, eso es fundamental también. Digo, actualmente ya en las plataformas podemos encontrar todo este tipo de detalles que te van a poder ir guiando paso a paso para esto, la ecualización, el mastering, pero que son necesarios. Entonces busquen esos dos conceptos y analícenlos para ver cómo lo pueden integrar en sus producciones. Busquen también algunas herramientas de inteligencia artificial para la limpieza de audios. Hace mucho se limpiaba manualmente con software muy avanzados y bastante caros, pero actualmente ya hay otras plataformas. Descript, les recomiendo mucho Descript porque tiene una herramienta en la que tú construyes con texto el audio que cargaste. Entonces tú cortas una palabra y automáticamente te va cortando el audio. Entonces tú puedes armar todo tu guión ahí, luego sacarlo a un tablero de edición y continuar con esto. Descript, analícenlo, vean tutoriales de Descript, es una herramienta muy, muy, muy poderosa, al igual que Trint. Trint también es una herramienta bastante parecida, pero con mucho poder. Cuando se metan a analizarla y vean los tutoriales de Descript o de Trint, van a encontrar ahí también un mundo que uno no se imagina que existe. Entonces, eso también. Adobe Podcast es otra plataforma en la que ustedes pueden también subir su audio y les ayuda a limpiar con cierto margen. La verdad es que ahí hay un margen de error bastante grande,
pero que también te ayuda a limpiar eco, sonido ambiente, ruido, ecualizar de una manera rapidísima, ¿no? Si ustedes lo pueden hacer manual, mejor. Por eso busquen qué es la ecualización, el mastering, pero estas otras herramientas les pueden ayudar mucho a hacerlas. De esa manera, cuando tengan armado todo su proyecto, será muy sencillo sacar algunas pistas para después o ecualizarlas por ustedes o meterlas a una plataforma como esta para que les ayude un poco. Que ese es otro tema también, bastante complejo, pero parte de esto, ¿no? Entonces, a partir de todas estas herramientas y la diversificación de estos softwares, es que muchas personas que anteriormente no tenían acceso a grandes estudios, ahora pueden producir proyectos complejos y que puedan competir con otros proyectos que están formados con equipos bastante grandes. Entonces, eso está cambiando. A nosotros nos pasó con este proyecto, que pensábamos que era un proyecto de garage, pero ahora se empezó a ganar cosas y eso te abre las posibilidades, no solamente para ti como participante de este proyecto, sino pensar entonces cuántos proyectos de podcast o de entretenimiento o de debates o de entrevistas con audio principalmente, pues se pueden producir con todo ese tipo de herramientas. Sí hay que clavarse a la teoría y si metes música mucho mejor, pero están cambiando las cosas en cómo podemos producir materiales de comunicación en audio. Y eso es algo que deberíamos tomar en cuenta todos porque no estamos tan lejos de crear productos de muy alta calidad. Entonces, bueno, me gustaría dejar esa reflexión. Clávense un poco en esto de los softwares, de la masterización, la ecualización, la IA en audio, para que puedan encontrar también ahí otra salida a sus proyectos. No importa si no es periodismo, no importa si solo es divulgación, no importa si es algo académico, no importa si son recetas, si son análisis filosóficos, si están hablando de psicología, si están hablando de arquitectura, de etnografía, etcétera, etcétera. Esta es una gran oportunidad y me parece que la tecnología ahora nos ayuda a poder no solamente aprender todo esto, sino también a ejecutarlo con herramientas que anteriormente eran imposibles, el celular, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, dejo esto aquí y muchas gracias a quien nos escucha. Y también abierto aquí tenemos en la sesión Zoom algunas personas que nos pueden hacer algún comentario y con mucho gusto se las contesto. Mariana levantó la mano, pero también la profesora Guadalupe. Aquí está, ya vi aquí las preguntas. La profesora Guadalupe Gutiérrez pregunta, para ti, ¿cuál es la parte más difícil de producir podcast y por qué? Mi papel ahora y realmente en estos últimos 8 años que he estado en bastantes proyectos, lo que más me cuesta trabajo es tener una calidad de audio alta. ¿Por qué? Porque, digamos, alguien puede tener experiencia en periodismo, por ejemplo, ¿no? En el manejo de fuentes y tanto documentales como entrevistas, sí, ¿no? Pero eso, pasarlo a un discurso de audio, no solamente el propio discurso es complicado, sino que también la parte técnica de conseguir un audio de alta calidad es bien complicado. Yo creo que de todos los proyectos que he estado, uno quizás se ha salvado de no tener esos problemas, pero pues también es natural, ¿no? Se necesita también una capacitación constante en el manejo de los dispositivos de audio, no solamente para grabar, sino para saber incluso cómo puedes utilizarlos a tu favor. ¿Qué tipo de micrófono te sirve para ir a grabar al viento, ¿no? O qué tipo de micrófono te sirve para grabar una entrevista en un lugar que a lo mejor hay un montón de ruido y dices, bueno, creo que por sus características me va a servir. Entonces, conseguir una calidad de audio alta, que para mí es fascinante cuando tengo un audio que es de muy alta calidad, que la voz está cerquita, no hay eco, no hay ruido,
cuando consigues cosas así, tienes una libertad para trabajar enorme, entonces quedan mucho mejor los materiales, ¿no? Cuando no se puede, ya a lo largo de muchos años ya he desarrollado algunas metodologías para pasar los audios por ciertos filtros y ciertos procesos y mejorar su calidad, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial hay bastantes herramientas, pero siempre recibir un audio de muy alta calidad es fascinante. Y escuchas hasta la manera en la que los labios se mueven, ¿no? Entonces cambia totalmente la perspectiva si te dan un audio malo o un audio lleno de ruido. Pero bueno, en esta época todo puede pasar, incluso a nosotros se nos puede arruinar un audio por cualquier detalle, entonces siempre hay que estar preparados para saber cómo restaurar un audio. ¿Y qué es toda una industria? La restauración de audio es tan grande esa industria que la venta de software para restaurar audio es carísima. Sí, es una cosa que produce muchos recursos en todo el mundo. Pero bueno, también eso es importante porque las plataformas de inteligencia artificial actuales están brincándose un poco esa brecha de tengo el dinero para un software de restauración o utilizo inteligencia artificial que posiblemente lo haga bien, lo haga mejor que si uno utiliza esas herramientas, pero bueno, eso para mí es lo más difícil, tener una buena calidad de audio. Y lo demás es mucha creatividad. Sí tienes que estar pensándole, tienes que estar inspirándote, sobre todo de la música del cine, es una fuente enorme para conseguir ideas de cómo puedes ambientar tal parte y cómo diferenciarla de a lo mejor un contexto del otro. Sobre todo cuando estás explicando algo, cuando hay misterio, cuando hay un problema, cuando se soluciona, cuando hay una explicación teórica muy larga. El cine lo ha manejado bastante bien y el cine no ha tenido ningún problema para resolver la parte de audio cuando está contando una historia. Sí se apoya de las imágenes, pero el audio está muy avanzado en el cine y es una de las mejores referencias que podremos tomar para poder pensar qué es lo correcto o qué no en un podcast, ¿no? Y pues váyanse a las películas más premiadas también para que sea un filtro, ¿no? Hay música mala también, ¿no? Y sobre todo en cierto tipo de televisión que puede arruinar tu discurso, y si no contribuye al discurso la música o los efectos de sonido que integres, puedes arruinar una gran historia también a partir de eso. Dice: hola, buenas noches, Carlos, gracias por esta charla ilustrativa. ¿El call to action sigue siendo redituable en el discurso de nuestro mensaje al finalizar un podcast, o consideras que hay otra ruta de igual forma para invitar a la audiencia a continuar con la interacción después de la escucha de un proyecto sonoro? Hay dos maneras, una al final, una al inicio, pero lo más importante es que si el discurso de tu narración tiene una intención más allá de cumplir eso que tú quieres mencionar, si tú lo integras, es como en los videos de ahora de TikTok, que hay gente que integra comerciales y no te das cuenta y dices, claro, es mucha creatividad. No hay una regla, muchos los meten al inicio o al final en limpio para solucionarlo, pero si tú lo puedes integrar de una manera más creativa, sí funciona y es bastante bueno, porque entonces puedes integrar no solamente algo que te va a llevar hacia tu propio producto, sino a lo mejor ventas, ¿no? Por ejemplo, o que tengas ahí unas relaciones comerciales, y si las sabes meter de una manera integral y que no se note que le estás aventando algo extra, algo ahí, sí es muy rico utilizarlo. A mí me tocó trabajar mucho, por ejemplo, con Nike o con Script y tratar de meter en pequeñas narraciones sus comerciales en sí, porque es para vender y es un reto, pero está muy divertido. Entonces, si tú lo integras en tu proyecto sonoro, es una gran idea. Y dice la profesora Guadalupe: ¿cuáles dirías que son tus principales fuentes de inspiración cuando produces podcast? Pues creo que mi aventura por mis colegas argentinos en Andonde Media fue una de mis mayores escuelas para podcast, porque era un equipo de músicos, era un equipo de
gente que hacía literatura, pero que también hacía podcast. Entonces, diría que todo el equipo de Adonde Media, Martina Castro, Román Frontini, Mariano Pagela, que fue un gran maestro también en podcast, Martín Chuzán, es un equipo enorme, pero el equipo de Adonde Media fue gran inspiración. Y fíjate que en Vice también me encantó la experiencia allá, con Yanis Yamoca, aprendí muchísimo sobre guión para podcast y escribir para el oído. Entonces creo que ellos han sido, bueno, y la gente que conozco aquí también, aunque no ha sido para podcast, trasladar las ideas de los proyectos de comunicación a podcast es algo también muy, muy rico. Dice Gloria Isabel, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Se puede hacer uso de toda la música que está en línea? No. Hay música libre, sí, pero actualmente los algoritmos le van a dar la preferencia, esos algoritmos que reconocen, ¿no?, que una música es de autor o no, le van a dar la preferencia a quien lo utilizó primero. Y si 100 personas descargaron la misma canción, el que lo subió primero y tiene ahí un canal más grande, pues automáticamente las plataformas van a decir es de él. En lo que se resuelve el problema, pues ya te tiró tus materiales a ti, ya te los silenció, te los bajó, etcétera. Pero la música libre de derechos tiene unas limitantes muy grandes por eso. Y le ha pasado a todo tipo de personalidades. Le pasó a Luisito Comunica, por ejemplo, hace como 3 años le bajaron un video porque CNN lo retomó y CNN tiene una expansión en YouTube muy grande, pues YouTube piensa que es de CNN y baja su video. Entonces no es algo que recomiendo mucho, la música que está en línea. Si no pueden producirlo ustedes, traten de juntarse con un músico que haga sus producciones, porque eso me pasó con el equipo de Argentina. Todos ellos muchos eran músicos, entonces faltaba algo y alguien lo componía ahí y ya estaba, ¿no? O sea, te ahorra muchísimo y sabes que esa pieza nunca va a estar en ningún lado, vas a ser el único que la tenga y entonces te libera de muchos problemas. Dice Edwin Ramos, ¿cómo nos recomiendas analizar los podcasts cuando los escuchamos? Lo digo para poner en marcha lo que has compartido. Pues primero es que te esté dando información que antes o después de escucharlo te cambie algo. Eso es fundamental. Si sabes que si lo quitas y no pasa nada, no es que esté mal, pero yo me iría por esa dirección. Si un podcast te aporta algo que te va a hacer cambiar una decisión o una manera de pensar o incluso ayudarte con algo, eso hace la diferencia, ¿no? Hay podcasts, por ejemplo, ahora que se hizo muy famoso el Chatcast, hay dos personas hablando con un micrófono, pues tú pensarías, lo quitas, pasa algo o no pasa, o si lo escucho, ¿qué me voy a llevar?, ¿no? Y yo regularmente lo que me pasa con ese tipo de podcast es que me cuesta trabajo llevarme algo si no están hablando de una cuestión totalmente académica, teórica, ¿no? Es algo complicado. Pero me iría más por las historias, ¿no? Que una voz te esté llevando todo el camino para contarte un hecho, contarte datos y decirte que algo que a lo mejor pensabas está totalmente mal o es peligroso incluso, ¿no? Ese tipo de podcast que te aportan información para tomar decisiones, a mí se me hace que ese podría ser una manera de mirarlos y decir este sí, este no. La otra, la música, ¿no? En realidad hay podcasts muy buenos que no necesariamente tienen una composición musical, pero cuando tienen música cambia la percepción que tienes de ese material y cambia totalmente cómo lo consumes y cómo te apropias de ese conocimiento que te están diciendo. Les recomiendo mucho los podcasts que ha producido Mariano Pagela, el verdadero robo del siglo, por ejemplo, que tiene esos componentes. Y fue una inspiración bastante importante para lo que yo estoy produciendo, pero ese tipo de podcast yo me iría por ese estilo. Y otra cosa también es que el sonido tú lo sientas cercano, porque hay muchas veces que medios de comunicación, no está mal, pero lo hacen muchos, recortan un fragmento de un noti y lo mandan y dicen, nuevo podcast, ¿no? Entonces, es televisión pero sin video, entonces no, o sea, eso no, mejor ve el video porque seguramente
al destruir el discurso de esa manera te estás perdiendo de lo visual, entonces, ¿qué vas a obtener de eso, no? Pero me iría por ahí, Edwin, muchas gracias. Súper, pues les agradezco mucho por sus preguntas, por estar aquí. Sé que es un tema bastante denso, pero por lo mismo se vuelve como una pintura en la que cada detallito importa, ¿no? No solamente qué te dice el mensaje de la pintura, sino también cuál es el lienzo que estás utilizando, qué calidad tiene ese lienzo y qué mensaje con el lienzo y cuánto va a durar. O sea, todo eso es bien importante, pero es complejo. Adéntrense en todos esos conceptos, explórenlos más. Les recomiendo mucho estos materiales de Mariano Pagela, por ejemplo, para fortalecer un poco el oído y decir, bueno, creo que estos elementos son... y que por cierto, él acaba de sacar una serie que se llama Desarmando Audio, se lo recomiendo también, porque analiza podcast. Y analiza podcasts que han tenido una presencia muy importante y qué elemento fue el que los llevó a tener esa importancia. Entonces, bastante importante también eso. Pero bueno, muchas gracias a todas y a todos. Estamos ahí en contacto. No olviden consultar también toda la oferta académica de aquí de la universidad. Y pues bueno, muchas gracias.